Vamos a tratar de explicar el algoritmo básico del recocido simulado a través de su pseudocódigo, paso a paso, para irlo entendiendo bien qué es lo que tiene lugar dentro del proceso. Y vamos a ver que es muy sencillo, es un algoritmo que funciona muy bien y además es muy sencillo de implementar. Vamos paso a paso. Los argumentos que recibe este algoritmo son 4. Luego endogeneizaremos pero el t sub 0, pero en principio son 4. T sub 0 es la temperatura inicial a la que vamos a empezar el algoritmo. Alfa marcará cómo va a ser el mecanismo de descenso. Esto va a determinar, va a ser una función de cómo vamos a ir bajando la temperatura. L va a ser un valor que va a determinar el tiempo que nos vamos a estar en cada nivel de temperatura dado. A un mismo nivel de temperatura, cuánto tiempo vamos a permanecer en él. Y T sub f va a ser la temperatura final que marcará el tiempo de finalización del proyecto. Es decir, los argumentos que recibe el recocido simulado son la temperatura inicial, alfa, cómo vamos a bajar la temperatura, L, cuánto tiempo vamos a estar en una temperatura dada, y T sub f, la temperatura final, cuando el algoritmo va a parar. Lo primero que hace el algoritmo es meter en una variable t de temperatura la temperatura inicial y generar una solución inicial que meteremos en la variable solución actual. Después aparece un while. Este while va a marcar cuando el algoritmo acaba. Dice, while la temperatura es mayor que la temperatura final, haz todo esto. Esto lo que nos está marcando es que cuando la temperatura sea inferior a la final es el momento de acabar el algoritmo. Pero mientras esto ocurre, el algoritmo funciona. Lo que va a empezar a hacer el algoritmo es, en cada nivel de temperatura, va a generar un for, un contador, desde 1 hasta L. Esta L puede depender de la temperatura, pero podríamos pensar, en el caso más sencillo, imaginad que es un número, que es 1000. Significa desde 1 hasta 1000, esto va a marcar el tiempo que vamos a estar en una temperatura dada. Si fuese 2000, estaríamos el doble de tiempo en la temperatura dada. Si fuese 5000, 5 veces más. Ese va a marcar, como digo, el tiempo que vamos a estar en una temperatura dada. Y cuando estamos en una temperatura fija, lo que vamos a generar es lo siguiente. A partir de una solución actual, vamos a generar un vecino aleatorio. Ese vecino aleatorio que generemos lo introduciremos en solución candidata y evaluaremos la función actual, a eso le llamamos coste del S actual, cuánto vale, cuál es el valor en términos de la función objetivo de la solución actual y la solución candidata, y ese valor será delta. Puede ocurrir dos cosas: que delta sea menor que 0. Si delta es menor que 0, significa que para un problema de minimización la solución candidata es mejor que la actual. En ese caso, solución candidata pasa a ser solución actual y seguimos dentro del for. También puede ocurrir que esto no ocurra, que delta no sea menor que 0, sino que sea un valor positivo. Si ese es el caso, calculamos este valor. Calculamos cuánto vale E a la menos delta de t. Este valor que aparece aquí es un número. Es un número que, como hemos visto antes, depende de delta y t. Imaginad que es un 0,8. ¿Vale? Esta va a ser la probabilidad de que aceptemos la solución candidata como actual, a pesar de que la solución candidata es peor que la actual. Para aceptar esa probabilidad, lo que hacemos es comparar ese número que nos dé con una uniforme. Le llamamos al generador de números pseudoaleatorios de nuestro programa y le pedimos que nos devuelva un número aleatorio entre 0 y 1, donde todos los números son equiprobables, una función uniforme. Si ese valor es menor que este valor, aceptamos. Si no ocurre, no aceptamos la función. Este es el end que cierra aquí el begin, y una vez que hemos realizado todo este for, el for está completo y lo hemos realizado L veces, lo que hacemos es bajar la temperatura de acuerdo a una función dada. Y cuando llegamos a la temperatura final, el algoritmo ha acabado. El algoritmo devuelve la mejor solución actual que se haya visitado a lo largo de todo el proceso. Este algoritmo no garantiza alcanzar un óptimo local, con lo cual una primera mejora que casi siempre se implementa dentro del recocido simulado es la solución que devuelva, introdúcela como input para una búsqueda del mejor o el primer mejor. Es posible que ya sea una solución óptima local, además de una buena que esté cercana al global, pero por si acaso no cuesta nada buscar en la vecindad, ver que no tiene ningún vecino que le mejora y devolver la solución. Este mismo algoritmo en pseudocódigo lo tenéis aquí en otra versión, es exactamente el mismo algoritmo, pero lo que sí que es interesante
es ver cómo es el procesado de una solución y ver que en estas fases que tenemos aquí, en estas cajas, son procesos que son independientes del problema, mientras que solo la parte oscura depende del problema en concreto. Si os fijáis, el algoritmo del recocido simulado es un algoritmo extremadamente general, donde el único proceso que es dependiente del problema a resolver es cómo vamos a generar, primero cómo vamos a representar una solución y después cómo vamos a ser capaces de generar soluciones vecinas a partir de la actual. El resto de los procesos que tienen lugar dentro del recocido simulado valdrían para cualquier tipo de problema, cómo vamos a controlar la temperatura, el proceso de aceptación, qué vecino se acepta o no se acepta, cuándo, los movimientos, etc. Es un proceso totalmente general. Repito, lo único que cambia de problema en problema dentro de un proceso de recocido simulado, aparte de los parámetros concretos que vayamos a utilizar, en términos de proceso solamente es cómo vamos a generar las soluciones vecinas y cómo vamos a representar una solución dada.